Hoy continuamos compartiendo la información que se encuentra en este PDF, donde el autor de este libro nos muestra cómo se desmonta el progresismo del Islam al utilizar las fuentes islámicas. Hoy vamos a hablar sobre el uso del velo de acuerdo a las fuentes islámicas, que dicen algunos hadices y que dice el Corán con respecto al porte de esta prenda de vestir, que es obligatorio en países de mayoría musulmana para las mujeres. ¿Iniciamos? Aunque en Occidente muchos progresistas pueden pensar que el uso del velo sea opcional y que aquellas que deciden portar este prenda de vestir son empoderadas, la realidad está lejos de esto. Explico, en mayorías musulmanas, en zonas de mayoría musulmanas, incluso en Occidente o en países de mayoría musulmana, el uso del velo es obligatorio y esto además está regido por lo que dicen las fuentes islámicas. Hay pequeñas diferencias y cosas que son debatibles con respecto a qué parte o cómo se debe cubrir la mujer con el velo. Por algunos dicen que debe ser completamente tapada, otros dicen que la cara debe estar descubierta, algunos dicen que el pelo debe cubrirse completamente y la mayoría está de acuerdo sobre ese asunto. La razón por la cual una mujer debe utilizar el velo en el mundo musulmán es porque se supone que el uso de esta prenda de vestir apacigua el apetito sexual de los hombres que están alrededor de ella cuando ésta sale de su casa. Incluso puede salvar la vida de esta mujer, ya que le quita, por así decirlo, la responsabilidad sobre encuentros sexuales ilegales que la podían llevar a ser lapidada. Ahora vamos a leer lo que dice el Corán sobre el uso del velo. Aunque muchos musulmanes no lo saben, el verso revelado en la Sura 33, aya 59, fue inspirado por Uthman, el amigo de Mahoma. De hecho, hay unos hadices donde él claramente dice que el verso fue revelado después de que él subiera al campo donde las mujeres de Mahoma iban a hacer sus necesidades y observó a una de las esposas de ese, la cual era bastante fornida y bastante gordita, y era imposible que se ocultara a la vista de el amigo de Mahoma. Note que Mahoma no se enojó con su amigo por seguir a su esposa hasta un campo abierto donde ella iba a hacer sus necesidades, sino que forzó que todas las demás esposas utilizaran el velo. Pero aquí en el verso en el 33, perdón, Sura 33, aya 59, claramente al profeta se le dice que se le pida a sus esposas y a sus hijas que deben ser cubiertas para que no las reconozcas, para que no sean reconocidas y no las vayan a ofender. En el verso 31 de la Sura 24, también Allah dice a las mujeres que éstas deben bajar la mirada y que deben guardar sus partes privadas y que no deben mostrar sus atractivos externos a menos que, digamos, sean algunas personas que el Corán lo permite, como por ejemplo los maridos de esta, los padres, los suegros, los hijos, los hijastros, los hermanos, los hijos de sus hermanos o los hijos de sus hermanas, las mujeres que trabajan para ella, las mujeres esclavas, los esclavos que posean y los hombres que están subordinados o los niños que todavía no conocen la parte desnuda de las mujeres. Ahora, el verso no solo pide que las mujeres, digamos, se cubran, sino que también les ordena bajar la mirada para evitar la mirada de los hombres. El verso 55 de la Sura 33 dice que no hay inconveniente para las mujeres si, digamos, ellas están con los padres, con los hijos, los hermanos, con algún miembro de la familia. Aquí tenemos una revelación que se encuentra, por así decirlo, no revelación, una historia que se encuentra en los hadices de Sahih al-Bukhari, donde Hafsa habla de el uso del velo y lo que Mahoma respondió, digamos, a el uso del velo en una mujer. Y dice, si hay algún daño, si cualquiera de nosotros se queda en casa y si no tiene velo, y él dijo que ella debe cubrirse con el velo de su compañera si quiere participar en las buenas acciones y salir a las reuniones musulmanas. Aquí está toda la historia, si quiere puede leerla, pero de manera general, Mahoma o el principio en el Islam dice que las mujeres deberían utilizar el velo, deberían utilizar este elemento de protección en el caso de que ellas salieran a participar en los rituales de oración del mundo musulmán. ¿Y a partir de qué edad tienen que usarlo? Claramente en la Suna dice que las mujeres deben empezar a usar el velo cuando comiencen a menstruar. O bueno, por lo menos deben estar protegidas y usarlo en esos momentos. Aunque en el mundo musulmán una mujer no puede hacer las oraciones si está menstruando.
Ahora, el profeta del Islam también se le preguntó si una mujer, sobre el uso correcto que debía tener el velo para una mujer joven que sale de su casa. Y él le dijo que a las mujeres no se les permitía mostrar sus partes excepto la cara y sus manos. Y esa historia fue narrada por Aisha, la madre de los creyentes, y se encuentra registrada en Sunan Abu Dawud. Ahora, Mahoma también dijo que una mujer no puede orar si no lleva el velo cuando ésta llegaba a la puerta, y de hecho Alá no va a recibir sus oraciones si no se coloca el velo. Sunan Abu Dawud está, es la colección que registra esta información. Aquí tenemos toda la historia de cómo el degenerado de Umar ibn al-Khattab miró a la esposa de Mahoma cuando ésta salió a hacer las necesidades en el campo, y esas son las razones por las cuales él después le dijo al mensajero de Alá que debía exigir que sus esposas y sus hijas portaran el velo. Ahora, con todo esto que hemos compartido, se prueba que Mahoma fue uno de los primeros que dijo que las mujeres debían portar la hijab o la niqab, y que deberían hacerlo para evitar, digamos, ser identificadas, como lo hizo Umar con la esposa de Mahoma. Aquí tenemos otra narración, en este caso dada por Umar, y él claramente dice que su Señor, es decir, Alá, estuvo de acuerdo con él en tres cosas. Él dijo que el mensajero de Alá, que debían tomar la estación que Ibrahim, es decir, Abraham, como un lugar de oración para realizar algunas de las oraciones musulmanas. Así que luego que Umar dio estas palabras, la revelación le llegó a Mahoma, y dice literalmente que hicieron de la casa un centro de reunión y un lugar seguro para los hombres para que adoptaran la estación de Abraham. Literalmente esa referencia a la Qibla, en la dirección a que los musulmanes deben orar. Otra de las cosas en las cuales Alá estuvo de acuerdo con Umar fue en el uso del velo, porque él le dijo al mensajero de Alá lo que ya les había comentado, que él debía ordenar que sus mujeres se cubrieran para que los hombres, digamos, no las reconocieran. En el momento en que Umar dijo esto, Alá envió el verso que ya hemos comentado. Y la tercera vez es cuando Mahoma tuvo un problema con sus múltiples esposas y él estaba a punto de divorciarse, a lo que Umar dijo que el mensajero de Alá se divorciaba de ellas y Alá le daría mejores esposas. Y fue así como uno de los versos del Corán fue revelado. Así que el hadith es bastante interesante porque vemos nuevamente que fue Umar el originador del uso del velo. Y simplemente Alá siguió, digamos, los deseos de su amigo o el amigo del profeta. Ahora, en la ley islámica encontramos bastantes información que donde se dice que las mujeres deben cubrirse. Es lo que sucede, por ejemplo, en países de mayoría musulmana, donde los musulmanes fieles, como los talibanes, obligan a que las mujeres usen burka, por ejemplo, donde incluso estas deben cubrirse los ojos utilizando una malla. Pero también encontramos países musulmanes donde la gente, digamos, que está en el poder es mucho más relajada, mucho más secular, por ejemplo, Turquía y Túnez, donde se pide que, digamos, la mujer sea recatada, pero está prohibido, por así decirlo, forzar el uso del velo en las mujeres, y de hecho en Turquía la mayoría no lo usa. Ahora, para muchas mujeres o en el mundo occidental, que la mujer se cubre la cabeza es un símbolo de que está siendo dominada por los hombres, por la parte masculina. Y en algunas mujeres, en el caso musulmanas, que luchan por vestirse a su antojo, esto puede ser, digamos, un símbolo de la lucha que ellas tienen. Y ahí está un caso de una chica que se llama Katia Mengama, que fue una de las primeras víctimas de terrorismo en Argelia, porque ella se negó a utilizar el velo. Ahora, algunos apologistas, sobre todo en Occidente, insisten en que el uso del velo por parte de las mujeres musulmanas no es obligatorio, pero no hay nada en los textos islámicos que digan lo contrario, porque ya hemos visto que Mahoma instruyó el uso del velo y que además el Corán dice solo en algunos casos que las mujeres no pueden usarlo, en este caso para las mujeres que son demasiado ancianas y aquellas que no menstruan, como está explicado en otro caso. Y eso está, por ejemplo, en la Sura 24 allá 60, donde dice las mujeres que hayan llegado, perdón, a la menopausia y que ya no esperan casarse, no hay inconveniente que relajen su vestimenta sin dejar, digamos, al descubierto ninguno de esos atractivos.
Ahora, en el 2017, uno de los eruditos, o bueno, en la Centro del Pensamiento Islámico, que es la Universidad Al-Azhar en Egipto, decretó que el velo era obligatorio para las mujeres musulmanas y dice que no es aceptable que cualquier persona de público o personas no especializadas, independientemente de su cultura, expresen opiniones sobre el asunto. Puede ser que algunas mujeres usen la hijab o la niqab, digamos, de manera libre por elección, pero eso no significa que un alto porcentaje de ellas no estén forzadas a hacerlo, porque de hecho, en en algunos lugares del mundo musulmán, aquellas mujeres musulmanas que usan el niqab, digamos, pueden ser castigadas si se niegan a portar este elemento, esta prenda. Aquellas mujeres que no usan, por ejemplo, su velo en países de mayoría musulmana como Pakistán, pueden ser atacadas por ácido, sus fieles seguidores de Alá. Y en algunos sitios como Irán, pues las mujeres pueden ser violadas o incluso matadas porque han roto un código de vestimenta que está establecido para ellas. Algunos jeques, como el que está allí, Tad bin al-Hilali, dice que las mujeres que son víctimas de violación pública se debe a que no usan velo. Y dice, si encuentra un crimen de violación, secuestro y violación de honor, yo disciplinaría al hombre, dice, y ordenaría que la mujer fuera arrestada y encarcelada. ¿Por qué? Porque ella dejó la carne sin tapar, el gato no la habría tomado. Me explico que la mujer debe taparse, salir a la calle, a la acera, al jardín y debe estar tapada para que los gatos no se la coman. Es culpa del gato y dice que la carne sin ocultar es el problema. Es decir, la culpa de que haya sido violada, maltratada y todo lo demás es básicamente culpa de la mujer. Ahora, unos activistas iraníes declaró sin rodeos que el hombre debe beneficiarse de lo que él ama. Cuando no un hombre viola a una mujer es porque ella ha mostrado su belleza y esto no debería ser considerado una violación. Son extremadamente amables, extremadamente feministas, extremadamente buenos los que dicen esto. Ahora, en algunos casos de violaciones llevadas a cabo por musulmanes en el occidente, se ha detectado que esto lo hacen por el código de vestimenta que la víctima usaba. O es obvio que a aquellas que utilizan el velo les da cierta protección con respecto a la población, digamos, islámica. E incluso algunas residentes que no son musulmanas y que son occidentales en el mundo islámico a menudo se cubren pues para evitar el hostigamiento de los musulmanes en la calle. Incluso ha llegado al punto en el mundo islámico de decir que los bebés, o sea, que las niñas, deben utilizar la burka para protegerlas del abuso sexual. Y condenar a los que abusan a los niños se le ocurrió mucho más tarde. Es decir, si una bebé es abusada sexualmente, probablemente se deba al hecho de que su papá y su madre no le pusieron la burka a su debido tiempo. Ahora es normal que en este mundo occidentalizado estén recibiendo miles y miles de musulmanes, así que el fundamentalismo islámico no solo está en los países de mayoría musulmana, ya lo tenemos acá en estos laditos. Y pues vemos en muchas partes, por ejemplo, en España y en muchos lugares donde se quiere imponer el uso de la Sharia y los países occidentales están luchando por ejemplo, eliminar esta prenda de vestir, que para muchos es simplemente una forma de imponer algo que las mujeres no quieren hacer. Ahora también muchos musulmanes utilizan versos de la Biblia para decir que el uso del velo es obligatorio en la Biblia y para eso citan Primera de Corintios 11, verso 5, donde claramente Pablo dice que la mujer que profetiza con la cabeza descubierta, perdón, deshonra su cabeza y es como si ésta hubiera sido rasurada. Ahora también citan el verso 11 de ese mismo capítulo, el verso 13 dice, juzgad vosotros mismos, es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Y dice que la gloria para la mujer es llevar cabello largo y es que por eso ella tiene cabellera como velo. Es el verso 15 del capítulo 11. Pero aquí decimos que es claro en todo el texto que la mujer solo debe utilizar velo cuando está orando o profetizando. No significa que debe llevar velo cuando está en otro lugar.
Si pide que debamos llevar cabello largo y no es igual bajo ningún motivo al uso obligatorio del velo islámico que ya hemos descrito. En el caso del Islam, el velo es obligatorio, así tenga la mujer el cabello largo o no lo tenga, así esté rezando o no lo esté haciendo. Así que es simplemente completa y absolutamente absurdo comparar lo que dice la Biblia con lo que dice el mundo islámico. Ahora, las mujeres cristianas no son asesinadas si dejan de utilizar el velo. Una mujer cristiana puede salir a la calle sin el velo y no hay absolutamente ningún problema. No es castigada, no es penalizada, no es quemada con ácido, no es violada en los países de mayoría cristiana. Así que no podemos comparar lo que dice 1 Corintios 11 con lo que dice las fuentes islámicas. Esa es toda la información que les quería compartir. Hoy dejaré la pantalla para que vean de dónde estoy comentando y también les dejé el título del libro por si quieren leerlo. Si ha llegado hasta aquí, gracias por escucharme, por leer el texto. Comparta y nos miraremos en una próxima oportunidad.